Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La confusión. Alejandro Cárdenas se ajustó la corbata mientras caminaba por los relucientes pasillos de Industrias Cárdenas, la firma de consultoría tecnológica que había construido de la nada durante los últimos 15 años. A sus 38 años, había logrado todo lo que soñaba cuando era un niño de un barrio bravo de Nesa: éxito, respeto, lo más importante, una familia por la que daría la vida. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su esposa, Cristina. Eps. Tomé tu maletín por error. La lonchera de Sofía está en tu auto. Lo siento, amor. Alejandro se rió entre dientes, negando con la cabeza. Incluso después de 8 años de matrimonio, Cristina aún tenía esa cualidad despistada y entrañable que lo había atraído al principio. Ella no se parecía en nada a los calculadores socios comerciales con los que trataba a diario, era cálida, espontánea y completamente dedicada a su hija, Sofía. Había conocido a Cristina Salazar en una gala benéfica 5 años después de que su primera esposa muriera en un accidente automovilístico. Cristina estaba trabajando como voluntaria, radiante con un sencillo vestido azul, preocupándose genuinamente por la causa en lugar de estar haciendo contactos como todos los demás. Había sido un soplo de aire fresco después de años de dolor y soledad. Cuando ella aceptó su propuesta de matrimonio después de solo 6 meses de noviazgo, Alejandro se sintió como el hombre más afortunado del mundo. Ahora, con Sofía, de 10 años, sana y feliz, y su negocio prosperando, la vida parecía perfecta. A veces, demasiado perfecta. Alejandro había aprendido desde joven que las cosas buenas no duran para siempre, pero hizo a un lado esos pensamientos. Esto era diferente. Esta era su familia. María, su asistente, llamó a la puerta de la oficina. Su cita de las 11 ya llegó, señor Cárdenas. Que pase, María. Alejandro sacó la lonchera rosa brillante de Sofía de su maletín, sonriendo al ver las calcomanías de unicornios que ella había pegado por todas partes. Pasaría a dejarla a su escuela después del almuerzo. Su reunión con el doctor Roberto Linares se suponía que sería de rutina, para discutir los sistemas de seguridad de la nueva práctica privada de Roberto. Él había sido uno de los mejores cirujanos de trauma de la ciudad antes de que una demanda por negligencia lo obligara a retirarse anticipadamente. Ahora estaba comenzando un servicio médico exclusivo para clientes adinerados, el tipo de clientes que valoraban la discreción por encima de todo. Roberto entró con su característico apretón de manos firme. A sus 52 años, aún se movía con la confianza de un hombre que había salvado miles de vidas. ¡Qué gusto verte! ¿Cómo está la familia? No me puedo quejar, respondió Alejandro. Sofía está creciendo rapidísimo. Y Cristina está hablando de redecorar la cocina otra vez. Alejandro señaló la lonchera en su escritorio. Hablando de Sofía, Cristina empacó esto accidentalmente en mi maletín esta mañana. La expresión de Roberto cambió al instante. El color desapareció de su rostro mientras miraba fijamente la lonchera, con las manos temblando levemente. La transformación fue tan dramática que Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Roberto, ¿qué pasa?» Roberto se acercó al escritorio, con su entrenamiento médico activándose mientras examinaba la lonchera sin tocarla. «Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención. No dejes que nadie más toque esto. No lo abras. Tenemos que ir por Sofía e ir al hospital inmediatamente». «¿De qué estás hablando?» «Es solo una lonchera. No te puedo explicar todo ahora mismo, pero la vida de tu hija podría estar en peligro. Ese residuo alrededor del cierre. Lo he visto antes. No es comida. Confía en mí, Alejandro. Puede que haya perdido mi licencia médica, pero no he perdido mi habilidad para reconocer veneno». La palabra golpeó a Alejandro como un puñetazo físico. «¿Veneno? Eso es imposible. Cristina empacó ese almuerzo esta mañana. Ella nunca». «Aún no estoy acusando a nadie», lo interrumpió Roberto, con voz urgente pero profesional. «Pero ese residuo cristalino blanco es consistente con compuestos de arsénico. Un veneno clásico, insípido e inodoro cuando se prepara adecuadamente.
Si alguien ha estado introduciendo pequeñas dosis a lo largo del tiempo. La mente de Alejandro se aceleró. Sofía había estado cansada últimamente, quejándose de dolores de estómago. Cristina la había llevado a 3 médicos diferentes, y todos dijeron que era solo una fase de crecimiento o estrés por la escuela. Pero, ¿y si no lo era? Llamemos a la policía, dijo Alejandro, buscando su teléfono. Todavía no, Roberto le sujetó la muñeca. Si tengo razón en lo que estoy viendo, esto ha estado pasando por meses, tal vez más. Quien esté haciendo esto es inteligente, paciente y tiene acceso regular a Sofía. Necesitamos pruebas, y necesitamos a Sofía a salvo primero. Un movimiento en falso y podrían intensificarlo todo. Alejandro sintió que su mundo se inclinaba. Todo lo que creía saber, todo en lo que confiaba, de repente se sentía incierto. Pero Roberto tenía razón en una cosa, la seguridad de Sofía era lo primero. ¿Qué hacemos? Vamos al hospital. Tengo un colega en toxicología que me debe un favor. Le haremos análisis de sangre a Sofía. Y mandaremos a analizar adecuadamente el contenido de esta lonchera. Una vez que sepamos con seguridad a qué nos enfrentamos, planearemos nuestro siguiente movimiento. Alejandro tomó sus llaves, con su mente ya cambiando a ese modo estratégico y enfocado que lo había hecho exitoso en los negocios. Pero esto no se trataba de márgenes de ganancia o cuotas de mercado. Se trataba de la vida de su hija. Mientras se dirigían al elevador, Alejandro no podía quitarse la sensación de que su vida perfecta estaba a punto de hacerse añicos. Y en algún lugar en el fondo de su mente, una terrible sospecha comenzaba a formarse, una que aún no estaba listo para enfrentar. Capítulo 2. El diagnóstico. Sofía Cárdenas estaba sentada en la cama del hospital, balanceando las piernas y parloteando emocionada sobre las increíbles máquinas de la sala de emergencias. A sus 10 años, poseía el ingenio rápido y la curiosidad de Alejandro, pero afortunadamente no había heredado su tendencia a preocuparse por todo. Para ella, esto era una aventura. «Papi, ¿por qué fuiste por mí a la escuela?» La señora Pérez dijo que había una emergencia familiar, pero todos se ven bien. Los brillantes ojos de Sofía iban y venían entre Alejandro y Roberto, quien hablaba en voz baja con la doctora Leticia Leiva, la jefa de toxicología del hospital. Alejandro forzó una sonrisa y pasó los dedos por el cabello oscuro de Sofía. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien, mi amor. Has estado cansada últimamente, ¿recuerdas? A veces papá se preocupa demasiado. Eso es lo que siempre dice mamá, Sofía se rió. Dice, te envolvería en plástico de burbujas si pudiera. El comentario inocente golpeó a Alejandro como una daga. Cristina, su amorosa y devota esposa, que se preocupaba por Sofía constantemente, la llevaba a todas las citas médicas y preparaba sus comidas con un cuidado obsesivo. La misma mujer que había empacado la lonchera que Roberto creía que contenía veneno. La doctora Leiva se acercó con una tabla de notas y una sonrisa amable. Era una mujer de unos 40 años con ojos bondadosos y el comportamiento de alguien acostumbrado a dar malas noticias. Sofía, vamos a hacerte unos análisis rápidos, ¿de acuerdo? Igual que cuando donas sangre en la campaña de la escuela, pero aún más fácil. Mientras el personal médico trabajaba eficientemente alrededor de su hija, el teléfono de Alejandro vibró con otro mensaje de texto de Cristina. ¿Cómo te fue en tu junta con Roberto? Compra leche de camino a casa. La leche del cereal favorito de Sofía para mañana. La normalidad casual del mensaje le revolvió el estómago a Alejandro. O su esposa era una mujer inocente que seguía con su rutina diaria, o era una sociópata capaz de envenenar a su hija mientras enviaba mensajes de texto sobre el cereal del desayuno. Roberto regresó de su conversación con la doctora Leiva, con expresión sombría. Tendremos resultados preliminares en 1 hora. También les pedí que analicen el contenido de la lonchera. Alejandro, tenemos que hablar en privado. Salieron al pasillo, lejos de la alegre charla de Sofía. El entrenamiento médico de Roberto era evidente en la forma en que entregaba la información, clínica, precisa, pero no sin compasión. He estado pensando en los síntomas de Sofía durante los últimos meses. La fatiga, los problemas estomacales, las náuseas intermitentes que los médicos no podían explicar. Si alguien ha estado administrando pequeñas dosis de arsénico a lo largo del tiempo,
causaría un envenenamiento crónico por arsénico. Los síntomas serían sutiles al principio, fáciles de descartar como enfermedades infantiles o estrés. Pero, ¿por qué? La voz de Alejandro era apenas un susurro. ¿Por qué alguien querría lastimar a Sofía? Solo es una niña. Eso es lo que tenemos que descubrir. Pero Alejandro, necesito hacerte algunas preguntas difíciles. ¿Quién tiene acceso regular a la comida de Sofía? ¿Quién prepara sus comidas? Cristina hace casi toda la comida, pero ella ama a Sofía como si fuera su propia hija. Son increíblemente unidas. Incluso mientras decía las palabras, Alejandro se dio cuenta de lo ingenuas que sonaban. Era un hombre que había forjado su carrera analizando datos y detectando patrones que otros pasaban por alto. Sin embargo, había estado ciego ante lo que podría estar sucediendo en su propia casa. ¿Qué hay de los seguros de vida? Los acuerdos financieros si algo te pasara a ti o a Sofía. A Alejandro se le heló la sangre. Sofía es mi única heredera si me pasa algo. El negocio, la casa, todo. Cristina sería la guardiana del patrimonio hasta que Sofía cumpla 18. Se detuvo cuando las implicaciones lo golpearon. Pero si Sofía muriera antes de alcanzar la mayoría de edad, ¿quién heredaría? ¿Cristina? La palabra salió como una confesión. Como mi esposa, ella heredaría todo si Sofía no estuviera viva para reclamarlo. Roberto asintió sombríamente. Estamos hablando de millones, ¿verdad? Cerca de 340 millones de pesos entre la valoración de la empresa y los activos. Alejandro sintió náuseas. Pero Roberto, no lo entiendes. Cristina no es una cazafortunas. Firmó un acuerdo prenupcial que no le da casi nada si nos divorciamos. Y ha sido la madrastra perfecta para Sofía. Estuvo allí en cada rodilla raspada, en cada obra de teatro escolar, en cada pesadilla. La madrastra perfecta, repitió Roberto pensativo. Alejandro, en mis años como cirujano de trauma, aprendí que las personas más peligrosas a menudo son las que parecen ser más cariñosas. Entienden cómo manipular la confianza, cómo estar por encima de toda sospecha. La doctora Leiva se acercó con una tableta electrónica en las manos, su expresión confirmando los peores temores de Alejandro. Señor Cárdenas, me temo que tenemos resultados preocupantes. La sangre de Sofía muestra niveles elevados de arsénico, lo que es consistente con una exposición crónica. Los niveles no ponen en peligro su vida de forma inmediata, pero indican una ingestión regular a lo largo de varios meses. El pasillo pareció dar vueltas alrededor de Alejandro. Su familia perfecta, su hermosa vida. Todo estaba construido sobre una mentira. En algún lugar de su casa, alguien en quien confiaba había estado asesinando lentamente a su hija. El contenido de la lonchera también dio positivo para compuestos de arsénico mezclados en lo que parecen ser galletas caseras, continuó la doctora Leiva. Tendremos que reportar esto a las autoridades y mantener a Sofía en observación. No, la palabra salió más dura de lo que Alejandro pretendía. Doctora, aprecio su preocupación, pero necesito tiempo para manejar esto adecuadamente. La seguridad de Sofía es mi prioridad, pero si involucramos a la policía ahora sin pruebas sólidas, corremos el riesgo de alertar a quien quiera que esté haciendo esto. Roberto puso una mano en el hombro de Alejandro. Él tiene razón, Leticia. Si esto es doméstico y el responsable se asusta, podría intensificar el ataque o desaparecer. Tenemos que ser estratégicos. La doctora Leiva parecía incómoda, pero asintió. Puedo retener a Sofía en observación bajo el pretexto de investigar su fatiga crónica. Eso les da unas 48 horas antes de que esté legalmente obligada a involucrar al Servicio de Protección de Menores. 48 horas para probar que su esposa estaba intentando matar a su hija. 48 horas para proteger a Sofía mientras reunía las pruebas que podrían enviar a Cristina a prisión por intento de asesinato. Mientras Alejandro miraba a través de la ventana a Sofía, que ahora coloreaba un libro del hospital y tarareaba suavemente para sí misma, sintió que algo frío y decidido se instalaba en su pecho. El esposo y padre amoroso todavía estaba allí, pero por debajo de él, el implacable hombre de negocios que se había abierto camino para salir de la pobreza estaba despertando. Cristina había cometido un error fatal. Había amenazado a su hija, y Alejandro Cárdenas nunca perdía cuando algo realmente le importaba.
Capítulo 3. Comienza la investigación. Alejandro estaba sentado en su BMW frente a la escuela de Sofía viendo a otros padres recoger a sus hijos. Padres normales con problemas normales, peleas por la tarea, prácticas de fútbol, qué hacer para la cena. Envidiaba su ignorante felicidad. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Cristina y una cadena de mensajes de texto cada vez más preocupados. ¿Dónde están? Sofía no está en la escuela. Alejandro, por favor llámame. Tengo miedo. En la escuela dijeron que recogiste a Sofía por una emergencia médica. Llámame ahora. Tendría que enfrentarla pronto. Pero primero, necesitaba entender a qué se enfrentaba. Roberto había tenido razón en ser estratégico. Si Cristina era culpable, era lo suficientemente inteligente como para haber cubierto sus huellas con cuidado. Necesitaba pruebas, no sospechas. Su teléfono sonó. Era Roberto. Estoy en mi antiguo hospital revisando los análisis de sangre con pruebas adicionales, dijo Roberto sin preámbulos. Alejandro, esto es peor de lo que pensábamos. Los niveles de arsénico sugieren una administración a lo largo de al menos 6 meses, posiblemente más. Esto no es impulsivo. Este es un asesinato planeado y metódico. 6 meses. Alejandro apretó su agarre en el volante. 6 meses atrás fue cuando Cristina sugirió que aumentaran la póliza de seguro de vida de Sofía. Solo para estar seguros, le había dicho ella, dado tu historial familiar de enfermedades cardíacas. Hay algo más. Le pedí a un amigo en la oficina del forense que revisara algunos registros. ¿Recuerdas al primer marido de Cristina? La sangre de Alejandro se heló. Me dijo que murió de un infarto. Ella era viuda cuando nos conocimos. Gerardo Salazar, de 34 años, murió de un paro cardíaco repentino. Pero aquí está la parte interesante. El paro cardíaco puede ser inducido por envenenamiento con arsénico si se administra en dosis más grandes. Los síntomas imitan a una insuficiencia cardíaca. Las piezas estaban cayendo en su lugar con aterradora claridad. Ella ya ha hecho esto antes. Y se pone peor. Gerardo tenía una póliza de seguro de vida sustancial. Cristina cobró 3,4 millones de pesos después de su muerte. No se le realizó autopsia porque él había estado viendo a un cardiólogo por dolores en el pecho en las semanas previas a su muerte. Alejandro cerró los ojos, recordando cómo Cristina le había contado entre lágrimas sobre la repentina muerte de su primer esposo, cómo había sido tan joven y estaba tan asustada. Él la había abrazado mientras lloraba y le prometió que nunca más tendría que enfrentarse a una pérdida sola. Fui un completo tonto, susurró. No, fuiste un esposo y padre amoroso. Ella es buena en esto, Alejandro. Probablemente ha estado perfeccionando su técnica durante años. Pero cometió un error con Sofía. El envenenamiento por arsénico en niños se presenta de manera diferente que en los adultos. Los síntomas fueron más difíciles de ocultar. El teléfono de Alejandro vibró con una llamada entrante de Cristina. La rechazó, con la mente acelerada al pensar en las implicaciones. Roberto, si ha estado envenenando a Sofía durante 6 meses, ¿por qué acelerarlo ahora? Tal vez se está impacientando. Tal vez le preocupa que la atrapen. O tal vez planea seguir contigo después y necesita quitar a Sofía del camino primero. Ese pensamiento envió hielo por las venas de Alejandro. ¿Cuántas noches le había llevado Cristina el café a la cama? ¿Cuántas comidas caseras le había elogiado? ¿Cuántas veces le había agradecido a Dios por traer a una mujer tan cariñosa a sus vidas y a la de Sofía? Necesito ir a casa, dijo Alejandro. Interpretaré al esposo y padre preocupado. Pero primero, necesito que me ayudes con algo. Lo que sea. Quiero equipo de vigilancia, cámaras, dispositivos de grabación. Necesito documentar todo lo que ella haga a partir de ahora, y lo necesito para esta noche. Alejandro, eso es arriesgado. Si encuentra el equipo, ella no. Llevo 15 años instalando sistemas de seguridad. Sé cómo esconder cámaras. Pero necesito más que eso. Necesito entender todo su plan. 20 minutos después, Alejandro atravesó la puerta principal de su casa en los suburbios, un monumento a todo lo que había trabajado por construir.
Los pisos de madera en los que Cristina había insistido, la isla de la cocina donde preparaba las comidas familiares, las fotos de la familia que bordeaban el pasillo. Todo se sentía como el montaje del escenario de una elaborada obra de teatro. Alejandro, gracias a Dios. Cristina corrió hacia él, con lágrimas corriendo por su rostro. A sus 32 años, seguía siendo hermosa con ese mismo atractivo que había llamado su atención la primera vez. Cabello rubio, ojos azules brillantes, el tipo de belleza sana que gritaba confianza. ¿Dónde está Sofía? ¿Qué pasó? En la escuela no me quisieron decir nada. Su actuación era impecable. Si Alejandro no hubiera visto los resultados de los análisis de sangre con sus propios ojos, podría haber creído que su pánico era genuino. Está bien, dijo él con cuidado, observando el rostro de ella en busca de cualquier señal. Solo unos análisis de rutina que el doctor Martínez quería hacerle. Se va a quedar a pasar la noche en observación. ¿En observación de qué? Los ojos de Cristina se abrieron de par en par. Alejandro, me estás asustando. ¿Está enferma Sofía? ¿Es grave? Creen que podría ser una deficiencia de vitaminas que le está causando esa fatiga. Nada que ponga en peligro su vida, pero quieren hacerle un panel completo. La mentira salió con facilidad, perfeccionada por años de negociaciones donde revelar demasiado significaba perder ventaja. El alivio inundó el rostro de Cristina, seguido rápidamente por lo que parecía una genuina preocupación maternal. ¿Una deficiencia de vitaminas? Pero he sido tan cuidadosa con su nutrición. Le doy suplementos todas las mañanas con el desayuno. ¿Suplementos? Alejandro archivó ese detalle en su mente. Los médicos dijeron que a veces los niños no absorben las vitaminas adecuadamente. No es tu culpa, amor. Cristina lo rodeó con sus brazos y Alejandro tuvo que resistir el impulso de apartarse. Su perfume familiar, la suavidad de su cabello contra su mejilla. Todo lo que alguna vez lo reconfortó ahora se sentía como una trampa. Tenía tanto miedo de que le hubiera pasado algo, susurró Cristina. No me imagino la vida sin Sofía. Ella lo es todo para mí. Las palabras eran perfectas, exactamente lo que una madrastra amorosa debería decir. Pero Alejandro ahora las escuchaba de manera diferente, no como expresiones de amor, sino como mentiras diseñadas para mantener su tapadera. Esa noche, después de que Cristina se fue a la cama temprano por un dolor de cabeza debido al estrés, Alejandro trabajó metódicamente por toda la casa. Colocó diminutas cámaras en los marcos de los cuadros, dispositivos de grabación en las rejillas de ventilación y sensores de movimiento en las áreas donde Cristina preparaba la comida. Por la mañana, cada habitación estaría bajo vigilancia. Dejó la habitación de Sofía para el final. Parado en la puerta, mirando la cama donde su hija debería estar durmiendo a salvo, Alejandro sintió una rabia diferente a cualquier otra que hubiera experimentado. Cristina no solo lo había traicionado a él. Había amenazado a la única cosa en su vida que le importaba más que respirar. Mientras instalaba la última cámara detrás del librero de Sofía, Alejandro le hizo una promesa silenciosa a su hija. Cristina creía que estaba lidiando con un viudo afligido, desesperado por compañía y fácil de manipular. No tenía idea de que había elegido aprovecharse de alguien que había luchado para salir de la pobreza gracias a pura determinación y pensamiento estratégico. La farsa del esposo amoroso continuaría hasta que tuviera pruebas suficientes para destruirla por completo. Pero por debajo de esa fachada, Alejandro Cárdenas se estaba preparando para la guerra. Capítulo 4. Reuniendo pruebas. A la mañana siguiente, Alejandro se sentó frente a Cristina en la mesa del desayuno, estudiando a la mujer con la que había compartido cama durante 8 años. Ella se movía en su rutina matutina con una eficiencia practicada. El café preparándose, los huevos friéndose, el pan tostándose a la perfección. La viva imagen de la tranquilidad doméstica. Pensaba llevarle a Sofía unas galletas caseras cuando la visitemos hoy, dijo Cristina, sacando ingredientes de la despensa. Las de chispas de chocolate, sus favoritas. Alejandro casi se atraganta con el café. Las mismas galletas que habían dado positivo por arsénico. Es un lindo detalle, logró decir él. Pero el hospital tiene reglas muy estrictas sobre la comida de fuera. Algo sobre alergias y contaminación. La mano de Cristina se congeló en el frasco de harina por solo una fracción de segundo.
Por supuesto, debí haberlo pensado. La microexpresión fue tan breve que Alejandro podría habérsela perdido si no hubiera estado observando con atención. Decepción. Frustración. La mirada de alguien cuyo plan había sido frustrado. Tal vez podríamos pasar a la tienda de regalos, sugirió Alejandro. Comprarle alguna revista o un peluche. La sonrisa de Cristina regresó al instante. ¡Qué idea perfecta! Ya sabes cuánto le encantan esos tontos juguetes de unicornios. Después del desayuno, Alejandro se despidió de Cristina con un beso y se dirigió a la oficina, dejándola con su rutina diaria. Pero en lugar de ir a Industrias Cárdenas, condujo hasta un estacionamiento a 6 cuadras de distancia donde Roberto lo esperaba con una laptop y el equipo de vigilancia. Las cámaras están activas, dijo Alejandro, acomodándose en el asiento del pasajero del sedán de Roberto. Deberíamos poder monitorear todo lo que hace. Roberto abrió las transmisiones de vigilancia en su computadora portátil. Múltiples pantallas mostraban diferentes ángulos de la casa de los Cárdenas, la cocina, la sala, la habitación de Sofía, incluso el garaje. Esto se siente mal. Espiar a tu propia esposa. Ella no es mi esposa, dijo Alejandro con severidad. Es una depredadora que ha estado viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama y asesinando lentamente a mi hija. Cualquiera que haya sido el sentimiento que tenía por la mujer que creí que era, murió ayer. En la pantalla, observaron a Cristina moverse por la casa, ordenando con precisión mecánica. Nada inusual hasta que entró a la habitación de Sofía y se sentó en la cama sosteniendo uno de sus peluches. Mira su rostro, murmuró Roberto. La expresión de Cristina había cambiado por completo. Atrás había quedado la cálida sonrisa maternal que siempre mostraba alrededor de Alejandro y Sofía. En su lugar, había algo frío y calculador. Miró alrededor de la habitación con el desapego de alguien que evalúa el valor de una propiedad. Dios, suspiró Alejandro. No ama a Sofía en absoluto. Todo es una actuación. Los psicópatas son excelentes actores, dijo Roberto. Estudian las respuestas emocionales normales y las imitan a la perfección. Pero cuando creen que nadie los observa. Cristina se puso de pie y fue a la cómoda de Sofía, sacando ropa y sosteniéndola como si revisara las tallas. Luego abrió el joyero de Sofía, un pequeño carrusel de madera que tocaba una versión minúscula del para Elisa, y examinó el contenido con la misma expresión calculadora. Está haciendo un inventario, se dio cuenta Alejandro, como si estuviera planeando qué hacer con las cosas de Sofía después de. Su teléfono sonó, interrumpiendo el pensamiento. El identificador de llamadas mostraba al detective Santiago Reyes, un contacto con el que había trabajado en asuntos de seguridad corporativa. Alejandro lo había llamado más temprano pidiéndole una consulta extraoficial. Santiago, gracias por devolverme la llamada. Alejandro, recibí tu mensaje de que necesitabas consejos sobre un asunto familiar delicado. ¿Puedes ser más específico sobre el tipo de ayuda que necesitas? Alejandro miró a Roberto, quien asintió para animarlo. Tengo motivos para creer que alguien cercano a mi familia planea hacerle daño a mi hija. Necesito saber qué tipo de pruebas se sostendrían en un tribunal. Hubo una pausa. Alejandro, si tienes amenazas creíbles contra una menor de edad, tienes que denunciarlo de inmediato. Puedo enviar una patrulla a tu casa en 10 minutos. Es más complicado que eso. La persona de la que sospecho ha sido muy cuidadosa, muy metódica. Si nos movemos demasiado rápido, podríamos no tener suficientes pruebas para una condena. ¿Estamos hablando de violencia doméstica? ¿Abuso infantil? Intento de asesinato, dijo Alejandro en voz baja. Envenenamiento. Otra pausa, más larga esta vez. Dios santo. Alejandro. ¿De quién estamos hablando? De mi esposa. El silencio se alargó hasta que Alejandro se preguntó si la llamada se había cortado. Finalmente, Santiago habló, con voz cuidadosamente profesional. Alejandro, las acusaciones de intento de asesinato por parte de un cónyuge son serias. Extremadamente serias. Los estándares de evidencia son altos. ¿Y si te equivocas? No me equivoco. Tengo análisis de sangre que muestran arsénico en el sistema de mi hija y muestras de comida que dieron positivo. Lo que no tengo es una prueba de quién ha estado administrándolo.
Entonces necesitamos evidencia en vídeo, patrones de comportamiento documentados, motivos financieros claramente establecidos. Y Alejandro, tenemos que estar absolutamente seguros. Las acusaciones falsas en un caso como este pueden destruir vidas. ¿Qué pasa con la videovigilancia? Si puedo documentar cómo ella prepara comida envenenada obtenida legalmente y con la cadena de custodia adecuada, eso sería importante. Pero tendrías que atraparla en el acto, y necesitarías testigos que pudieran testificar sobre lo que observaron. Después de terminar la llamada, Alejandro se quedó mirando el monitor de vigilancia. Cristina se había trasladado a la cocina y estaba preparando lo que parecía una lista de compras. La normalidad de la escena era surrealista. Tenemos que hacer que intente de nuevo, dijo Alejandro de repente. Que envenene la comida de Sofía. Roberto se vio alarmado. Alejandro, eso es increíblemente peligroso. Si algo sale mal. Sofía no volverá a casa hasta que tengamos pruebas sólidas. Pero Cristina no lo sabe. Hasta donde ella sabe, Sofía será dada de alta hoy o mañana. Querrá continuar con su plan. ¿Y si no muerde el anzuelo? La expresión de Alejandro se endureció. Entonces me aseguraré de que lo haga. Cristina se casó conmigo por mi dinero, Roberto. Ha sido paciente, metódica, pero también es codiciosa. Si puedo hacerle creer que necesita acelerar sus planes. ¿En qué estás pensando? Le voy a decir que voy a cambiar mi testamento. Que me preocupa la salud de Sofía y quiero establecer un fideicomiso que excluya a Cristina por completo si nos pasa algo tanto a Sofía como a mí. Le haré creer que su ventana de oportunidad se está cerrando. Roberto negó con la cabeza. Estás jugando con fuego, Alejandro. Si se siente acorralada, podría hacer algo desesperado. Bien, dijo Alejandro con frialdad. La gente desesperada comete errores. Y cuando Cristina Salazar cometa su error, estaré preparado. En el monitor, Cristina se había trasladado a la computadora de la oficina en casa. Alejandro no podía ver la pantalla, pero su postura sugería que estaba investigando algo con mucha atención. Me pregunto qué estará buscando, reflexionó Roberto. Alejandro tuvo la terrible sensación de que sabía exactamente qué estaba investigando su esposa, y no era sobre deficiencias vitamínicas. Capítulo 5. La trampa está puesta. Alejandro llegó a casa esa noche con un ramo de flores y una historia cuidadosamente construida. Encontró a Cristina en la cocina preparando lo que parecía un festín, la lasaña favorita de Sofía, pan de ajo y pastel de chocolate. ¿Qué es todo esto?, preguntó él, dejando las flores sobre la barra. Cristina le sonrió de oreja a oreja. Pensé que deberíamos tener la comida favorita de Sofía lista para cuando llegue a casa mañana. La pobre debe estar muy asustada en el hospital. La preocupación maternal en su voz era perfectamente entonada. Si Alejandro no hubiera visto las imágenes de vigilancia de su frío cálculo en la habitación de Sofía, se habría conmovido por su aparente devoción. En realidad, de eso quería hablarte, dijo Alejandro, aceptando su beso en la mejilla. Los médicos quieren retener a Sofía unos días más. Les preocupan algunas irregularidades en sus análisis de sangre. El rostro de Cristina se arrugó por la preocupación. ¿Irregularidades? ¿Qué tipo de irregularidades? Alejandro, no me estás contando todo, ¿verdad? Probablemente no sea nada grave, mintió Alejandro sin titubear. Pero me hizo pensar en nuestro futuro, en asegurarme de que Sofía esté protegida sin importar lo que pase. Caminó hacia la vinatera y seleccionó una botella del Scardena favorito de Cristina, interpretando el papel del esposo considerado. Llamé a Gerardo Sandoval hoy. Quiero actualizar mi testamento. Cristina se quedó muy quieta. ¿Actualizar en qué sentido? Bueno, con los problemas de salud de Sofía, quiero asegurarme de que haya cláusulas establecidas por si algo le pasa antes de llegar a la edad adulta. Alejandro observó con atención el rostro de su esposa mientras abría el vino. Estoy pensando en crear un fideicomiso benéfico. Si Sofía no sobrevive para heredar, el dinero iría a hospitales infantiles en lugar de... Dejó la frase en el aire, fingiendo detenerse antes de decir algo hiriente. En lugar de mí, completó Cristina, con la voz apenas por encima de un susurro. Cristina, eso no es lo que quise decir.
Solo quiero asegurarme de que la memoria de Sofía sea honrada si ocurre lo peor. ¿Lo entiendes, verdad? La máscara resbaló por un instante. Alejandro notó un destello de algo cruel en los ojos de su esposa antes de que se compusiera. Por supuesto que lo entiendo. Sofía siempre debe ser lo primero. Pero Alejandro podía ver los engranajes girando detrás de su sonrisa perfecta. Acababa de amenazar todo por lo que ella había estado trabajando durante 6 meses. Si Sofía muriera ahora, Cristina no obtendría nada. Necesitaba que Sofía se mantuviera con vida el tiempo suficiente para que Alejandro muriera primero, o bien, necesitaba acelerar sus tiempos drásticamente. ¿Cuándo te reúnes con Gerardo?, preguntó Cristina como si nada, mientras revolvía la salsa para la lasaña. Mañana por la tarde. Pensé en firmar el testamento actualizado y luego ir a visitar a Sofía. Tal vez podrías acompañarme para ir a verla. Por supuesto. La extraño tanto, la voz de Cristina estaba cargada de falsas emociones. Solo quiero que esté en casa y saludable. Esa noche, Alejandro se acostó en la cama escuchando la respiración de Cristina, preguntándose cuántas noches había dormido al lado de una asesina sin saberlo. Cuando estuvo seguro de que estaba dormida, salió en silencio de la habitación y revisó su sistema de vigilancia. Roberto se había colocado en una camioneta al otro lado de la calle, monitoreando las transmisiones y grabando todo. Alejandro le envió un mensaje de texto, fase 1 completada. Mordió el anzuelo. La respuesta llegó de inmediato: Alejandro, por favor, ten cuidado. Si intenta envenenarte a ti también. Alejandro había considerado esa posibilidad. Cristina podría decidir que eliminarlo a él primero sería más eficiente que continuar matando lentamente a Sofía. Pero confiaba en su naturaleza metódica. Ella había pasado meses perfeccionando el envenenamiento de Sofía. No querría arriesgarse con un método diferente para él a menos que estuviera desesperada. A la mañana siguiente, Cristina estuvo inusualmente atenta. Le preparó su desayuno favorito, lo besó de despedida 2 veces y le recordó que le mandara todo su amor a Sofía. La actuación fue impecable, pero Alejandro notó que había preparado un almuerzo adicional, un termo con sopa, en caso de que Sofía tenga ganas de comer algo de la casa. El hospital realmente no permite comida de fuera, le recordó Alejandro. Lo sé, pero tal vez las enfermeras hagan una excepción. Es solo sopa, y ella ha estado comiendo muy mal últimamente. Alejandro tomó el termo sin discutir, sabiendo que sería analizado antes de 1 hora. Si Cristina lo había envenenado, tendría las pruebas que necesitaba. En el hospital, la doctora Leiva confirmó lo que Alejandro sospechaba. La sopa contiene suficiente arsénico para causar daños graves, posiblemente la muerte si se consume en su totalidad. Ya no está siendo sutil. Está intensificando todo porque amenacé con cambiar mi testamento, explicó Alejandro. Necesita que Sofía muera antes de mañana por la tarde o corre el riesgo de perderlo todo. Roberto se unió a ellos en la sala de conferencias, luciendo demacrado por una noche de vigilancia. Lo tenemos todo en cámara, dijo Roberto. Alejandro se la ve preparando la sopa y agregando lo que parece ser un polvo de un pequeño frasco. Incluso grabamos su expresión mientras lo hacía. Es un asesinato calculador y a sangre fría. ¿Es suficiente para un arresto?, preguntó la doctora Leiva. Es suficiente para presentar cargos, respondió Roberto. Pero Alejandro, una vez que actuemos en esto, no habrá marcha atrás. ¿Estás seguro de que estás listo? Alejandro miró por la ventana a Sofía, que estaba leyendo en su cama de hospital, completamente ajena al hecho de que su madrastra había estado intentando matarla sistemáticamente durante meses. Su hija lucía pálida y cansada, pero viva. A salvo. He estado listo desde el momento en que descubrí lo que le estaba haciendo a Sofía, dijo en voz baja. Pero quiero asegurarme de que nunca pueda volver a lastimar a otro niño. Necesitamos que confiese. Que admita lo que le hizo a su primer esposo también. ¿Cómo planeas hacer que eso suceda? La sonrisa de Alejandro fue fría y depredadora. Dándole exactamente lo que ella cree que quiere. Sacó su teléfono y marcó a casa. Cristina contestó al primer tono. Alejandro, ¿cómo está Sofía? ¿Le gustó la sopa? Cristina, tienes que venir al hospital inmediatamente.
Algo pasó. El pánico inundó su voz. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Sofía está bien? Solo llega aquí lo más rápido que puedas. Habitación 314 en el ala de pediatría. Colgó sin decir una palabra más, sabiendo que Cristina interpretaría su tono abrupto como devastación. Creería que Sofía había muerto, que su plan finalmente había funcionado. Y cuando llegara al hospital esperando consolar a su esposo afligido, se encontraría al detective Santiago Reyes esperándola con unas esposas. La trampa estaba puesta. Ahora todo lo que Alejandro tenía que hacer era ver a su esposa caminar directamente hacia ella. Capítulo 6. La confrontación. 37 minutos después de la llamada de Alejandro, Cristina irrumpió por las puertas del hospital con lágrimas corriendo por el rostro y desesperación en los ojos. Se había vestido a toda prisa, con zapatos que no combinaban y un suéter al revés. La imagen de una madre devastada corriendo a la cama de su hija. Alejandro la vio acercarse desde el final del pasillo, flanqueado por el detective Reyes y Roberto. Su actuación era digna de un Oscar. La carrera tropezante, los sollozos ahogados, la forma en que se aferraba a su bolso como si fuera un salvavidas. Si él no supiera la verdad, habría creído que ella estaba genuinamente aterrorizada por el bienestar de Sofía. Cristina llegó hasta él y se arrojó a sus brazos. ¿Qué pasó? Por favor, dime que Sofía está bien. Por favor, dime que se va a poner bien. Por encima de su hombro, Alejandro hizo contacto visual con el detective Reyes, quien asintió levemente. Todo estaba siendo grabado. Cristina, dijo Alejandro con cuidado. Tenemos que hablar. No quiero hablar. Quiero ver a Sofía. ¿Dónde está? ¿Por qué no me dices qué pasó? Está a salvo, dijo Alejandro, desenredándose suavemente de su abrazo. Pero tenemos algunas preguntas sobre su condición. Por primera vez, Cristina pareció notar la presencia del detective Reyes. ¿Preguntas? No entiendo. ¿Quién es él? Detective Santiago Reyes. Señora, me gustaría hablar con usted sobre la enfermedad de su hija. Hijastra, corrigió Cristina automáticamente, y luego pareció darse cuenta de cómo sonaba eso. Quiero decir, Sofía no es mi hija biológica, pero la amo como si lo fuera. Haría cualquier cosa por esa niña. Estoy seguro de que lo haría, dijo secamente el detective Reyes. Señora Cárdenas, ¿es consciente de que Sofía ha estado sufriendo de envenenamiento por arsénico? El color desapareció del rostro de Cristina tan por completo que, por un momento, Alejandro pensó que podría desmayarse. Pero su reacción fue incorrecta. En lugar de sorpresa o confusión, vio miedo y cálculo parpadeando detrás de sus ojos. ¿Envenenamiento por arsénico? Eso es imposible. ¿Cómo podría? ¿Dónde habría estado expuesta al arsénico? Eso es lo que estamos tratando de determinar, respondió el detective Reyes. ¿Puede pensar en alguien que quisiera lastimar a Sofía? ¿Alguien con acceso a su comida o bebidas? La mente de Cristina claramente estaba acelerada. No, por supuesto que no. Todos aman a Sofía. Es solo una niña pequeña. Esto debe ser algún tipo de error. Alejandro dio un paso adelante. Cristina, también analizamos la sopa que me enviaste esta mañana. Contenía suficiente arsénico para matar a un adulto, y ni se diga a una niña de 10 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Cristina pasó por un ciclo de expresiones: sorpresa, confusión, dolor, traición, como si estuviera audicionando diferentes emociones para ver cuál funcionaba mejor. Eso es imposible, susurró finalmente. Hice esa sopa yo misma desde cero. No hay forma a menos que alguien le haya añadido arsénico después de que la hizo, sugirió el detective Reyes. Los ojos de Cristina se iluminaron. Sí, eso debe ser. Alguien debe haberla adulterado. Pero, ¿quién haría algo así? Roberto habló por primera vez. Señora Cárdenas, el envenenamiento por arsénico no ocurre de la noche a la mañana. Los niveles en la sangre de Sofía sugieren una exposición regular a lo largo de meses. ¿Se le ocurre a alguien que haya tenido acceso a la comida de Sofía durante tanto tiempo? Yo.
Cristina miró a su alrededor frenéticamente, como si buscara una ruta de escape. Yo preparo la mayoría de las comidas de Sofía, pero el ama de llaves de Alejandro viene 2 veces por semana, y está la cafetería de la escuela, y Cristina, la voz de Alejandro cortó su divagación. Detente. Algo en su tono la hizo congelarse. Cuando lo miró, debe haber visto la verdad en sus ojos, porque toda su actitud cambió. La farsa de la madre frenética desapareció, reemplazada por algo más duro y calculador. Lo sabes, dijo ella en voz baja. Sé que has estado envenenando lentamente a mi hija durante 6 meses. Sé que mataste a tu primer esposo de la misma manera. Sé que te casaste conmigo por el dinero y planeabas asesinarnos tanto a Sofía como a mí para heredar todo. Cristina enderezó los hombros, y por primera vez desde que Alejandro la conocía, él vio su verdadero rostro, frío, inteligente, absolutamente sin remordimientos. No pueden probar nada de eso, dijo ella con calma. El detective Reyes levantó su teléfono, que había estado grabando toda la conversación. En realidad, sí podemos. Tenemos grabaciones de vídeo de usted preparando la sopa envenenada esta mañana. Tenemos registros financieros que muestran su investigación sobre los activos y pólizas de seguro de Alejandro. Y tenemos el testimonio de médicos sobre la muerte sospechosa de su primer marido. Gerardo murió de un infarto. Nunca hubo ninguna sugerencia de que hubiera habido un crimen. Ahora la hay, intervino Roberto. Hice que exhumaran su cuerpo ayer. Los niveles de arsénico en su cabello y médula ósea cuentan toda una historia. Señora Cárdenas, o debería llamarla señora Salazar. Noto que nunca cambió legalmente su apellido. Por primera vez, un pánico genuino parpadeó en los ojos de Cristina, pero se recuperó rápidamente y se volvió hacia Alejandro con lágrimas que parecían casi reales. Alejandro, por favor. Tienes que creerme. Amo a Sofía. Te amo a ti. Nunca les haría daño a ninguno de los dos. Envenenaste a nuestra hija, dijo Alejandro sin expresión. Le diste galletas con arsénico y la veías enfermarse un poco más cada día. La abrazabas cuando lloraba por el dolor de estómago que tú le causabas. Eso no es. Yo no lo hice. Investigaste sobre la toxicidad del arsénico en la computadora de nuestra casa. Compraste polvo de arsénico blanco usando un nombre falso y lo enviaste a un apartado postal. Has estado practicando cómo asesinar durante 6 meses, perfeccionando tu técnica. La máscara de Cristina finalmente cayó por completo. Las lágrimas se detuvieron. Su postura se enderezó. Y cuando habló, su voz era fría como el hielo. ¿Te crees muy inteligente, verdad, Alejandro? El brillante hombre de negocios que construyó un imperio de la nada. Pero fuiste tan fácil de manipular, estabas tan desesperado por encontrarle una madre a tu preciosa Sofía que nunca te molestaste en revisar mi pasado a fondo. En realidad, lo hice, respondió Alejandro. Después de que Sofía se enfermó, pedí que hicieran una investigación muy minuciosa. Cristina Salazar no existe, ¿verdad? Tu verdadero nombre es Carolina Montes, y te has casado 3 veces antes de Gerardo. 2 de esos esposos también murieron en circunstancias misteriosas. El impacto en el rostro de Cristina fue genuino esta vez. Eso es imposible. Cubrí mis huellas. No lo suficientemente bien. ¿De verdad pensaste que yo construiría un negocio exitoso siendo descuidado? Sé de Roberto Morales en Tijuana que murió de un infarto a los 31. Sé de David Castro en Guadalajara que tuvo una reacción alérgica fatal a los mariscos a los que nunca antes había sido alérgico. Sé del dinero del seguro que cobraste cada vez. El detective Reyes dio un paso adelante con las esposas. Carolina Montes queda bajo arresto por intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato y sospecha de asesinato en las muertes de Gerardo Salazar, Roberto Morales y David Castro. Mientras las esposas hacían clic al cerrarse, Cristina, Carolina, miró a Alejandro con un odio inocultable. No tienes idea de lo que acabas de hacer, siseó ella. Sofía nunca estará a salvo. Tengo amigos, contactos. Esto no ha terminado. Alejandro se acercó, con una voz mortalmente tranquila. Sí, se terminó. Y si alguien de tus conocidos siquiera mira mal a mi hija, los destruiré de la misma manera que te destruí a ti, sistemática y completamente, sin piedad.
Mientras el detective Reyes se llevaba a Carolina, Alejandro sintió una mano en su hombro. Roberto sonreía con gravedad. Se acabó, Alejandro. Sofía está a salvo. Alejandro observó hasta que las puertas del elevador se cerraron detrás de la mujer que había compartido su cama y su vida mientras planeaba asesinar a su hija. La mujer de la que creía haberse enamorado nunca había existido en absoluto. Pero no había terminado del todo. Carolina tenía razón en una cosa. Podría tener contactos, personas que podrían amenazar la seguridad de Sofía en el futuro. Y Alejandro Cárdenas nunca había sido el tipo de hombre que deja cabos sueltos. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. 3 días después del arresto de Carolina, Alejandro estaba sentado en la oficina de su casa revisando archivos que el detective Reyes había compartido con él de manera extraoficial. La investigación sobre Carolina Montes había revelado una red de cómplices, facilitadores y posibles futuras víctimas que era mucho más profunda de lo que nadie sospechaba al principio. Sofía ya estaba en casa, recuperando su color a medida que el arsénico salía lentamente de su sistema. Había hecho sorprendentemente pocas preguntas sobre la repentina ausencia de Cristina, aceptando la explicación de Alejandro de que su madrastra se había enfermado y necesitaba irse para recibir tratamiento. Los niños, había aprendido Alejandro, eran notablemente adaptables cuando su mundo se volvía un lugar seguro. Roberto llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Durante la última semana, su relación profesional había evolucionado hacia algo cercano a la amistad, forjada en la crisis y el respeto mutuo. Tengo noticias, dijo Roberto, sentándose en la silla frente al escritorio de Alejandro. Buenas y malas. Dame las malas primero. Carolina ha sido liberada bajo fianza. 34 millones de pesos pagados por alguien que se hace llamar Empresas M. No podemos rastrear la compañía. Está enterrada bajo capas de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Y las buenas noticias? La investigación del detective Reyes ha descubierto al menos a 6 mujeres más siguiendo el patrón exacto de Carolina. Identidades falsas apuntando a viudos adinerados con hijos, envenenando lentamente a miembros de la familia por el dinero de la herencia. Es una operación organizada, Alejandro. Carolina no trabajaba sola. ¿Qué tan organizada? Roberto abrió su computadora portátil y le mostró a Alejandro un complejo diagrama de conexiones. Lo que estamos viendo es una sofisticada red de asesinatos por encargo que se especializa en infiltración a largo plazo y métodos de muerte lenta. Tienen como objetivo a hombres adinerados con hijos, insertan a las operativas como parejas románticas, y luego eliminan sistemáticamente a los herederos, y eventualmente, al objetivo principal. Alejandro estudió el diagrama, con su mente de negocios analizando automáticamente la estructura. En realidad es brillante. El envenenamiento lento parece una enfermedad natural. Los viudos afligidos se vuelven a casar rápidamente y no investigan a fondo a sus nuevas esposas. Para cuando alguien sospecha de un asesinato, la operativa ha desaparecido con el dinero del seguro. Carolina era una de las mejores, continuó Roberto. 3 operaciones exitosas antes que tú. Más de 102 millones de pesos recaudados en dinero de seguros y herencias. La red se lleva un porcentaje y proporciona nuevas identidades, documentación e investigación sobre el objetivo. ¿Quién la dirige? Alguien con recursos y conexiones en la aplicación de la ley, en el área médica y las finanzas. Alguien que puede falsificar documentos, manipular informes de autopsias y hacer que la gente desaparezca cuando sea necesario. Alejandro se recostó en su silla, procesando las implicaciones. La amenaza de Carolina sobre tener amigos de repente parecía mucho más creíble. Incluso si ella iba a prisión, la red seguiría operativa, y Sofía siempre sería un objetivo potencial. El detective Reyes no puede tocarlos, ¿verdad? Preguntó Alejandro. No a través de canales oficiales. Demasiadas jurisdicciones, demasiadas conexiones internacionales. Tomaría años construir los casos, y para entonces, la mayor parte de las pruebas habrían sido destruidas. Pero de forma extraoficial. Roberto sonrió con seriedad. Reyes está frustrado. Se hizo policía para proteger a la gente. Y ver operar a una red como esta con total impunidad le molesta. Si alguien fuera a
hipotéticamente, desbaratar esta organización a través de medios privados, él podría ser bastante lento en investigarlo. Alejandro se levantó y caminó hacia su ventana, mirando hacia el césped perfectamente cuidado donde Sofía estaba jugando con su amiga de la misma calle. Su hija se veía feliz, saludable, viva, todo lo que Carolina había intentado arrebatarle. Roberto, necesito que entiendas algo sobre mí. No construí Industrias Cárdenas jugando limpio o siguiendo reglas que no servían a mis intereses. Cuando alguien amenaza lo que es mío, no llamo a abogados ni espero al sistema de justicia. Yo mismo me encargo del problema. ¿En qué estás pensando? Alejandro se volvió para enfrentar a su amigo. Estoy pensando en que esta red ha tenido éxito porque atacan a víctimas que no contraatacan. Viudos afligidos, niños enfermos, personas que confían en que el sistema los protegerá. Pero yo no estoy afligido y no confío en el sistema. Sacó su teléfono y se desplazó por sus contactos hasta encontrar el número que buscaba. Lucas Delgado había sido su enlace militar durante los primeros contratos de defensa de Industrias Cárdenas. Un hombre que había pasado de las fuerzas especiales a la consultoría de seguridad privada. Si alguien podía ayudar a Alejandro a desmantelar una red de asesinos, sería Lucas. Lucas, soy Alejandro Cárdenas. Necesito tu ayuda con una situación. Es delicado. Requiere una resolución permanente. La conversación fue breve, codificada y costosa. Cuando Alejandro colgó, Roberto lo miraba con una mezcla de admiración y preocupación. No vas a ir solo tras Carolina, ¿verdad? Dijo Roberto. Carolina está bajo custodia. Será condenada y pasará el resto de su vida en prisión. Pero la red que la entrenó, la apoyó y le permitió asesinar a mi hija sigue operativa. Siguen buscando familias. Siguen convirtiendo a personas como mi esposa en armas, replicó Alejandro. Alejandro, de lo que estás hablando es de justicia por mano propia. Es ilegal, peligroso, y si te atrapan, si me atrapan. Sofía crece sin padre, pero viva. Si no hago nada, ella crecerá mirando por encima del hombro por el resto de su vida, sin saber nunca cuándo podría aparecer la próxima Carolina. Roberto se quedó en silencio por un largo momento. ¿Qué necesitas de mí? Tus conocimientos médicos. Esta gente usa el veneno como su arma de elección porque imita la muerte natural. Quiero saber todo sobre cómo lo hacen, cómo cubren sus huellas y cómo usar sus propios métodos en su contra. ¿Estás hablando de envenenarlos? Estoy hablando de darles una cucharada de su propia medicina. Literalmente. Esa noche, después de que Sofía se durmió, Alejandro se reunió con Lucas Delgado en un restaurante del centro. Lucas lucía exactamente como lo que era, un ex-boina verde que había cambiado su uniforme por trajes costosos, pero que conservaba la mentalidad táctica que lo había mantenido vivo en Afganistán. ¿De cuántos objetivos estamos hablando? Preguntó Lucas sin preámbulos. Mínimo 6 operativas activas, más el personal de apoyo y los líderes. Podrían ser hasta 20 personas en total. Plazo, 6 meses. Los quiero a todos identificados, localizados y eliminados antes de que termine el juicio de Carolina. Sin cabos sueltos, sin testigos, sin forma de que la red pueda reconstruirse. Lucas asintió lentamente. Presupuesto. Lo que sea necesario. Valgo 391 millones de pesos en papel y gastaría cada centavo para proteger a Sofía. Entiendes que esta es una puerta de un solo sentido, Alejandro. Una vez que empecemos por este camino, no hay protección legal. No hay marcha atrás. Si las autoridades te conectan con lo que les pase a estas personas. Alejandro pensó en el rostro pálido de Sofía en la cama del hospital, en los meses de dolor de estómago y fatiga que había soportado mientras su madrastra la mataba lentamente. Pensó en Gerardo Salazar, Roberto Morales, David Castro y en todas las demás víctimas que confiaron plenamente en sus asesinos. Lo entiendo a la perfección, dijo él. ¿Cuándo empezamos? Lucas sonrió, y no fue una expresión agradable. Ya lo hicimos. He estado rastreando la red de Carolina desde que el detective Reyes compartió la información ayer. 3 de sus operativas están actualmente activas. Una en Querétaro, una en Tijuana, una en Cancún. Las 3 están en el proceso de matar lentamente a niños por el dinero de la herencia.
Entonces salvamos a esos niños primero. Mis pensamientos exactos. Considéralo una prueba de campo para la operación principal. Mientras se daban la mano, Alejandro sintió que una fría satisfacción se instalaba en su pecho. La red había cometido un error fatal cuando eligieron a Sofía como objetivo. Habían despertado algo en Alejandro que él había mantenido enterrado desde sus días de lucha para salir de la pobreza, la parte de él que haría cualquier cosa, lastimaría a cualquiera y cruzaría cualquier línea para proteger lo que más le importaba. Carolina Montes y sus asociados estaban a punto de aprender que algunas víctimas sí contraatacan. Y cuando Alejandro Cárdenas peleaba para ganar. Capítulo 8. La red cae. 6 semanas después del arresto de Carolina, comenzó a emerger un curioso patrón a lo largo del país. En Querétaro, una mujer llamada Patricia Blanco murió repentinamente de una aparente insuficiencia cardíaca mientras visitaba al hijo de su adinerado novio en el hospital. En Tijuana, María Sánchez sufrió una reacción alérgica fatal durante una cena romántica con su nuevo esposo. En Cancún, Jennifer Parra colapsó en la obra de teatro escolar de su hijastra y fue declarada muerta al llegar a la sala de emergencias. Para cualquiera que analizara los casos de manera individual, parecían muertes trágicas pero poco notables. Pero Alejandro Cárdenas, estudiando los informes desde la oficina de su casa, veía algo completamente diferente. Justicia. Lucas Delgado había demostrado valer cada peso que Alejandro le estaba pagando. Cada operación había sido quirúrgica en su precisión. Los objetivos fueron eliminados utilizando sus propios métodos, haciendo que sus muertes parecieran lo suficientemente naturales como para evitar cualquier investigación. Y lo que es más importante, 3 niños habían sido salvados de muertes lentas y agonizantes a manos de sus cuidadores de confianza. Fase 1 completada, informó Lucas durante su reunión semanal. Las 3 operativas activas neutralizadas. Los niños a los que apuntaban se están recuperando bajo supervisión médica, y sus familias han sido advertidas discretamente sobre la amenaza que enfrentaban. ¿Qué hay de la red de apoyo? Ahí es donde se pone interesante. Lucas abrió su tableta y mostró una red de conexiones que le había tomado semanas desentrañar. El rastro del dinero nos llevó al liderazgo. 3 personas que dirigen toda la operación desde un complejo en el desierto de Sonora. Alejandro estudió los perfiles que Lucas había compilado. La líder era una mujer llamada Margarita Silva, una ex investigadora de seguros que había usado su conocimiento de la industria para perfeccionar el modelo de asesinato con fines de lucro. Sus lugartenientes eran Bruno Soto, un químico que suministraba los venenos, y Vicente Báez, un falsificador que creaba las identidades falsas. Son cuidadosos, continuó Lucas. Ubicación aislada, seguridad sofisticada, múltiples rutas de escape. Pero tienen una debilidad. Cristina debía reportarse semanalmente. Cuando desapareció del mapa, asumieron que había sido arrestada, pero no comprometida. Están planeando rescatarla. Alejandro sintió que una sonrisa fría cruzaba por su rostro. ¿Cuándo? Mañana por la noche. Transporte de prisioneros desde la cárcel del condado hasta el centro de retención federal. Han arreglado un accidente durante el traslado. Esta era la oportunidad que Alejandro había estado esperando. Carolina al descubierto, lejos de la protección del sistema legal, rodeada por las mismas personas que la habían entrenado para asesinar a su hija. Quiero estar ahí, dijo Alejandro. Alejandro, así no es como funciona esto. Me contrataste para manejar los detalles operativos mientras tú mantienes negación plausible. Esto es personal, Lucas. Carolina no solo intentó matar a Sofía. Violó todo lo que yo consideraba sagrado. La familia, la confianza, el amor. Necesito mirarla a los ojos cuando su mundo se venga abajo. Lucas se quedó callado por un largo momento. Si estás ahí y algo sale mal, si te identifican, entonces yo enfrentaré las consecuencias. Pero no me voy a esconder detrás de pistoleros a sueldo cuando se trate de la mujer que intentó asesinar a mi hija. A la noche siguiente, Alejandro se encontraba agachado detrás de una barrera de concreto en un tramo desolado de una carretera a 60 kilómetros a las afueras de la ciudad. Lucas y su equipo estaban en posición en puntos estratégicos a lo largo del camino, esperando el vehículo de transporte que nunca llegaría a su destino. A las 9:47 de la noche, apareció la furgoneta de la prisión, flanqueada por 2 vehículos de escolta.
Alejandro observó a través de binoculares de visión nocturna cómo el convoy disminuía la velocidad ante lo que parecía ser un auto averiado bloqueando la carretera. Los automovilistas varados eran en realidad el equipo de extracción de Margarita Silva, armados y listos para liberar a su operativa capturada. Lo que no esperaban era al equipo de Lucas Delgado posicionado detrás de ellos. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando el humo se disipó, 5 miembros del equipo de extracción estaban muertos, incluida la propia Margarita Silva. Bruno Soto había sido capturado con vida, pero estaba herido. Vicente Báez había huido hacia el desierto a pie, y no sobreviviría la noche con la gente de Lucas rastreándolo. Carolina salió de la furgoneta de la prisión encadenada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa mientras inspeccionaba la carnicería. Esta no era la extracción sin contratiempos que le habían prometido. Esto fue una masacre, Carolina, dijo Alejandro, saliendo de su escondite. Ella se giró rápidamente hacia su voz. Y por primera vez desde que la conocía, Alejandro vio un miedo genuino en sus ojos. Alejandro, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo lo? Te dije una vez que si alguien conectado contigo amenazaba a Sofía, los destruiría. ¿Creíste que estaba hablando metafóricamente? Carolina miró frenéticamente a su alrededor a los cuerpos de sus asociados, al equipo de Lucas limpiando metódicamente las pruebas y a los restos humeantes de los vehículos de extracción. Tú hiciste esto. Los mataste a todos. Se suicidaron en el momento en que decidieron aprovecharse de familias inocentes. Yo solo aceleré el proceso. La policía se dará cuenta de que fuiste tú. Irás a prisión y Sofía crecerá sabiendo que su padre es un asesino. La risa de Alejandro fue fría y completamente carente de humor. La policía encontrará pruebas de que la red de Margarita Silva se volvió en contra de ellos mismos. Los asesinos profesionales son notoriamente paranoicos. No es inusual que se eliminen entre sí por dinero o por territorio. En cuanto a Sofía, crecerá sabiendo que su padre la protegió de los monstruos. La compostura de Carolina finalmente se quebró por completo. Eres un maldito arrogante. ¿Te crees mejor que nosotros? Acabas de asesinar a 6 personas. Eliminé a 6 parásitos que se ganaban la vida destruyendo familias. Hay una diferencia. Lucas se acercó, llevando un pequeño frasco con un líquido transparente. Encontramos esto en el vehículo de Silva. Compuesto de arsénico de grado médico. La misma fórmula que Carolina usó con Sofía. Justicia poética. Alejandro tomó el frasco, sopesándolo en la palma de su mano. El mismo veneno que casi había matado a su hija, refinado y purificado por la red que había creado a Carolina. No, dijo finalmente. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Carolina va a pasar los próximos 40 años en una prisión federal, sabiendo que todos en los que confiaba están muertos y que el imperio que ayudó a construir ha sido completamente destruido. La muerte sería una bondad que no se merece. Le devolvió el frasco a Lucas. Asegúrate de que esto llegue al detective Reyes junto con toda la evidencia que hemos recolectado sobre las operaciones de la red. Deja que las familias de sus víctimas tengan un cierre. Mientras el equipo de Lucas terminaba su limpieza y se preparaba para desaparecer en la noche, Alejandro miró a Carolina por última vez. Ella sollozaba ahora, con la realidad de su situación finalmente asimilándose. La mujer confiada y manipuladora que había compartido su cama mientras tramaba la muerte de su hija ya no estaba, y había sido reemplazada por una criatura destrozada, enfrentando toda una vida de consecuencias. Adiós, Carolina, dijo Alejandro en voz baja. Espero que pases cada día en prisión recordando a la niña que intentaste asesinar y a la familia que nunca vas a destruir. Se alejó caminando sin mirar atrás, dejándola encadenada al lado de la carretera para que las autoridades la encontraran cuando el rastreador GPS de la furgoneta de la prisión los guiara hacia la escena. La red estaba acabada. Sofía estaba a salvo y Alejandro Cárdenas había ganado. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 3 meses después, Alejandro estaba de pie en la cocina de su nueva casa en Arteaga, Coahuila, viendo a Sofía perseguir luciérnagas en el patio trasero. La casa era más pequeña que la anterior, más modesta, pero se sentía como un hogar real de una manera que su mansión anterior nunca había logrado. Sofía se había adaptado a su mudanza con una resiliencia que seguía asombrando a Alejandro.
Cuando le había explicado que necesitaban un nuevo comienzo en un lugar nuevo, ella simplemente le había preguntado si podía llevar su colección de unicornios y si tendrían una mejor vista de las montañas. Las pesadillas sobre estar enferma se habían desvanecido, reemplazadas por la emoción de aprender a esquiar en Arteaga y de hacer nuevos amigos en su escuela. Roberto también se había mudado a Monterrey, estableciendo su práctica privada y convirtiéndose en alguien habitual en su mesa a la hora de cenar. Sofía adoraba al tío Roberto, quien le llevaba libros de texto médicos con dibujos coloridos y le permitía usar su estetoscopio para escuchar los latidos de su corazón. Está completamente recuperada, dijo Roberto, uniéndose a Alejandro en la ventana con 2 tazas de café. Sus análisis de sangre salieron perfectos. Sin rastros de arsénico. La función hepática normal. Los niveles de energía mejores que la mayoría de los niños de su edad. A veces me despierto en medio de la noche y voy a revisarla, admitió Alejandro, solo para asegurarme de que sigue respirando, que está a salvo. Eso es natural. Lo que ambos vivieron, y cambia. Pero Sofía es más fuerte gracias a eso de maneras que quizás aún no entienda. El juicio había sido una sensación, duró 6 semanas y atrajo la atención de los medios nacionales. La condena de Carolina por múltiples cargos de intento de asesinato, conspiración y crimen organizado había resultado en una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. La evidencia que proporcionó Lucas condujo a la identificación póstuma de la red de Margarita Silva, brindando cierre a decenas de familias cuyos seres queridos habían muerto en circunstancias sospechosas. El detective Reyes había sido ascendido por su trabajo en el caso. Aunque nunca había reconocido directamente el papel de Alejandro en el desmantelamiento de la red, había cosas que era mejor no decir en voz alta. ¿Alguna noticia de Lucas?, preguntó Roberto. Se mudó a otro trabajo. Algo sobre redes de trata de personas en Europa del Este. Aparentemente, no hay escasez de maldad en el mundo que necesite atención. ¿Y estás bien con dejar que él se encargue sin ti?, Alejandro consideró la pregunta. Durante los meses posteriores a la condena de Carolina, se había sentido inquieto, insatisfecho. La destrucción metódica de su red había despertado algo en él. Un sentido de propósito más allá de acumular riqueza y mantener su estatus. Pero ver a Sofía crecer más fuerte y feliz cada día había cambiado gradualmente sus prioridades al lugar donde pertenecían. Soy padre primero, dijo finalmente. Sofía necesita estabilidad, normalidad, un padre que esté presente en su vida en lugar de estar luchando en cruzadas. Hay otras personas como Lucas que pueden encargarse de los monstruos. Mi trabajo es asegurarme de que Sofía nunca se encuentre con ellos en primer lugar. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Por un momento, su antigua paranoia se encendió. ¿Podría haber otros miembros de la red que no hubieran detectado? Pero el mensaje era inofensivo. Señor Cárdenas, soy la detective Valeria Silva del Departamento de Policía de Tijuana. La mujer que intentó envenenar a mi hijo está muerta, y tengo entendido que tengo que agradecerle a usted por salvarle la vida. Si alguna vez necesita algo, cualquier cosa en absoluto. Tiene una amiga en Baja California. Mensajes similares habían estado llegando durante semanas de padres agradecidos, agentes de la ley e incluso algunos de los otros contactos de Lucas. La voz se había corrido en ciertos círculos sobre lo que Alejandro había hecho, ganándole una reputación que nunca había buscado, pero que tampoco podía negar por completo. Papá. Sofía apareció en el umbral de la cocina, con manchas de pasto en sus jeans y la felicidad irradiando de cada rasgo suyo. ¿Roberto se puede quedar a cenar? Quiero mostrarle el dibujo que hice de nuestra vieja casa. Por supuesto que puede quedarse. ¿Qué tipo de dibujo es? La expresión de Sofía se volvió pensativa. Es un dibujo de mí, de ti y de Cristina frente a nuestra casa. Pero le dibujé una gran X roja sobre Cristina porque era mala e intentó lastimarnos. Roberto y Alejandro intercambiaron miradas por encima de la cabeza de Sofía. Su terapeuta había dicho que era saludable para ella procesar la traición a través del arte, pero aún era impactante escuchar a su hija de 10 años hablar con tanta naturalidad sobre un intento de asesinato. ¿La extrañas en algo?, preguntó Alejandro con suavidad. Sofía lo consideró seriamente. Extraño a la persona que pensé que era. A la que hacía galletas con chispas de chocolate y me leía cuentos antes de dormir.
Pero esa persona no era real, ¿verdad? No, cariño. Esa persona era solo una fantasía. Entonces no la extraño realmente. No puedes extrañar a alguien que nunca existió. La simple sabiduría en las palabras de Sofía golpeó a Alejandro como una revelación. Había pasado meses llorando la pérdida de su matrimonio, la traición a su confianza, la destrucción de lo que pensaba que era una familia feliz. Pero Sofía tenía razón. La mujer por la que él había estado de luto nunca había sido real. Carolina Montes, la amorosa madrastra, había sido una elaborada actuación diseñada para facilitar el asesinato. Lo que había perdido no era el amor. Era una ilusión. Lo que había ganado era la verdad y el conocimiento inquebrantable de que haría cualquier cosa por proteger a su hija. Papá, la voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. ¿Estás bien? Alejandro se arrodilló y atrajo a su hija hacia un abrazo, respirando el aroma a pasto y la inocencia que representaba todo lo bueno de su mundo. Estoy perfecto, mi niña. Ambos lo estamos. Esa noche, después de que Sofía se había ido a la cama y Roberto había regresado a su departamento en Monterrey, Alejandro se sentó en su porche mirando las estrellas que eran visibles aquí de una manera que nunca lo habían sido en la ciudad. Su teléfono mostraba varias llamadas perdidas de periodistas que aún intentaban conseguir entrevistas sobre el caso de la red de viudas negras, pero él había dejado de devolverles las llamadas semanas atrás. La historia que ellos querían contar no era la que importaba. Estaban fascinados por los complots de asesinato, la conspiración, la dramática caída de una organización criminal. Pero la historia real era más sencilla: un padre había protegido a su hija sin importar el costo. Carolina Montes estaba pasando sus días en una prisión federal. Su red estaba destruida y Sofía estaba a salvo. Y lo que es más importante, Sofía estaba feliz, sana y creciendo con el conocimiento de que era amada incondicionalmente. Al final, esa era la única victoria que importaba. Mientras Alejandro entraba a la casa para ver cómo estaba su hija por última vez antes de ir a dormir, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde esa mañana en la que Roberto miró por primera vez la lonchera de Sofía con horror. El ingenuo hombre de negocios que confiaba por completo y amaba ciegamente ya no estaba, había sido reemplazado por alguien más duro y vigilante. Pero mientras veía a Sofía dormir plácidamente, rodeada de peluches y dibujos de su nueva vida, Alejandro sabía que no cambiaría nada. El precio de proteger a su hija había sido alto, su inocencia, su confianza, tal vez incluso su alma. Pero la vida de Sofía, el futuro de Sofía y la felicidad de Sofía valían cualquier sacrificio. Los monstruos se habían ido. La familia estaba a salvo, y Alejandro Cárdenas había aprendido que, a veces, el amor más grande requiere de las acciones más oscuras. Era una lección que esperaba no tener que aplicar nunca más, pero que llevaría consigo por el resto de su vida. Cuando alguien amenaza a tu familia, no llamas a la policía, no esperas a la justicia y no muestras piedad, simplemente ganas. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a este canal.